el 26 de agosto de 1986. En el Bernabéu estamos ya y allí nos ponemos ya porque está a punto de comenzar el partido. Ahí está el colegiado de la contienda, en concreto Fernández Correira, el portugués. Esa noche, a las 10 en punto, para ser más exactos, comenzó este partido. Miguel, que supongo que recordarás también, el Trofeo Santiago Bernabéu en aquellos años se jugaba distinto a ahora en la actualidad. Lo jugaban 4 equipos, el tradicional sistema de semifinales y final. Sí, entonces se jugaba pues con 4 equipos. La verdad que era un sistema muy atractivo cuando todavía los torneos veraniegos pues tenía una cierta trascendencia, ¿no? Un cierto predicamento, y la verdad que era un punto de encuentro, yo creo que bastante interesante para lo que iba a ser la nueva plantilla con respecto a sus aficionados, ¿no? Luego el torneo se terminaría reduciendo a un solo partido, pero en cualquier caso yo creo que esto siempre era una prueba interesante para todos, ¿no? Pues en este trofeo en concreto lo jugaba el Steaua de Bucarest, el Anderlecht, el Real Madrid y el Dinamo de Kiev. Veremos este encuentro. En la otra semifinal había ganado también el Dinamo de Kiev al Anderlecht, y en la final Real Madrid 2, Dinamo de Kiev 3. El resultado en concreto de aquella edición. Las alineaciones, vamos a conocer quiénes jugaban en aquel momento en esta presentación del Real Madrid 86-87 en el Bernabéu. Bullo, Chendo, Camacho, Martín Vázquez, Mino, Juanito, Butragueño, Michel, Hugo Sánchez, Gallego y Jorge Valdano. Estaban en el banquillo muchos: Salguero, Agustín, Solana, Santillana, Pardeza con el número 16, Cholo y Martos. Datos de aquel Real Madrid. Se había fichado en aquellos momentos, eran sus primeros partidos como madridistas, Paco Bullo y Mino. Tantos años Paco Bullo y no tantos Mino, ¿verdad? No, distintas trayectorias en el Real Madrid. Distintas trayectorias, la verdad, hombre, que por suerte, por desgracia, por otra razón, no todos los jugadores que llegan al Real Madrid pues tienen la misma fortuna, tienen las mismas opciones de triunfar en el equipo, pero yo creo que la experiencia le vale a cualquier jugador, y es cierto lo que bien estás diciendo, ¿no? Que una trayectoria como la de Bullo, que fue yo creo que una de las más grandes en cuanto a la portería del Madrid se refiere, y sin embargo pues Mino gozó de menos oportunidades, menos suerte, o sencillamente no fue su momento y tuvo que huirse a otro sitio, ¿no? Estábamos viendo, como digo, uno de los primeros, quizá el primer partido de Paco Bullo en el Bernabéu con la camiseta del Real Madrid. También ya habíamos comentado que volvía Pardeza, que había estado cedido en el Zaragoza el año anterior. Solana subía del Castilla, también entonces la cantera, representada por la Quinta del Buitre, sí, quizá, de la que también hablaremos, daba sus frutos. Fue una época, yo creo que bastante prolífica, ¿no? Para la cantera del Real Madrid, pues porque hacía 2 años o 3 años, que no, sí, más 86, yo creo que son 3 años que había debutado Sanchís, que había debutado también Butragueño, yo mismo también debuté en el 83, 84, no recuerdo exactamente, y luego pues había subido el mismo Chendo, había subido Solana, es decir que fue un año en que la verdad la cantera del Madrid funcionó bastante bien, y además los responsables que estaban en ese momento a cargo del equipo, pues, indudablemente yo creo que supieron ver y sobre todo supieron captar lo que eran los valores emergentes de aquella época, ¿no? Leo Benhacker, que estaba entonces en el banquillo del Real Madrid. Esos son los protagonistas locales. También conozcamos al campeón de Europa en aquel momento, el Steaua. ¿Quiénes están jugando? Pues en la portería un gran portero que comentaba antes Miguel Pardeza, Stingaciu, con Jovan, Barbulescu, Bumbescu, Stoica, Velodici, Lakatus, Majearu, Piturka, Balint y Boloni. Hay bastantes nombres conocidos, sí, posteriormente, como futbolistas importantes. Velodici, que había conseguido, o conseguiría más, bueno, que consiguió esta Copa de Europa en este año, y conseguiría más tarde otra Copa de Europa con el Estrella Roja. Ha sido un jugador que ha ganado 2 Copas de Europa, no hay que olvidarlo, y luego pues el mismo Lakatos, que ha sido un jugador mitológico que se retiró pues no hace mucho, después de haber sido no sé cuántas veces internacional por Rumanía. Es decir, había jugadores verdaderamente buenos, y Balint, que era también un buen jugador, llegó, como ya había comentado al principio, había jugado en el Burgos, y que indudablemente se trataba de jugadores de una talla internacional, como lo demostró la Copa Europa que ganaron, ¿no? Un equipo del que posteriormente, entre otros, saldría Popescu, también George Hagi. Un equipo importante. Es que el Steaua de Bucarest era, sin lugar a duda, el equipo referencial de Rumanía, ¿no? Se decía que el equipo del régimen de Era Ceausescu. El equipo del régimen, indudablemente protegido por todas las instancias del poder, y favorecido pues porque en aquella época no podemos olvidar que el deporte en particular formaba parte de lo que era el engranaje, ¿no? El engranaje político de un régimen que, bueno, que luego caería, pero que en ese momento indudablemente estaba muy apoyado y muy seguido, y los jugadores eran tratados como indudable como figuras, ¿no?
Por cierto que también a lo largo de esta temporada, datos para poner en antecedentes a unos, también para que otros terminen de recordar el momento exacto, a mitad de esta temporada, en la 86-87, Jorge Valdano, que está jugando en este encuentro con el dorsal 11 a la espalda, sufriría hepatitis y su lugar lo tuvo que ocupar un jugador también de esta zona próxima, yugoslavo, Milan Jankovic. Jankovic, sí, que era un esa excelente media jugador. temporada y otra nada más. Yo me acuerdo que, bueno, Jankovic estaba siendo uno de los jugadores más destacados en Múnich. Íbamos a jugar contra el Valle de Múnich aquel año en la eliminatoria de Copa Europa y nos enteramos del fichaje de Jankovic, y la verdad que su adaptación fue rapidísima, y no solamente fue rápida, sino que además yo creo que le dio un aire al Madrid que, bueno, que yo creo que incrementó muchísimo su estilo y su forma de jugar. Era un jugador con una visión extraordinaria, con un primer toque yo creo que providencial, y luego pues bueno, con una inteligencia innata para ocupar una zona yo creo que era fundamental y que sigue siendo fundamental, como es el medio del centro de campo, ¿no? ¿Recuerdas el partido anterior a este? Un trofeo Ciudad de Barcelona, se le ganó al Español también por penaltis. Una pretemporada bastante dada a los triunfos en torneos veraniegos, esta del Real Madrid. Pues, bueno, yo creo que en general Madrid siempre ha tenido bastante predicamento, ¿no?, en este tipo de torneo, como en muchos otros, indudablemente, pero entonces se jugaba también mucho, ¿no? Es decir, que también se ganaba porque se jugaba mucho. Yo creo que los torneos veraniegos han caído un tanto en declive, no sé si por razones puramente económicas o porque no interesa, incluso también porque los entrenadores se han vuelto, yo creo que mucho más celosos, ¿no?, de ese tipo de partido, porque muchas veces impide hacer o llevar una preparación adecuada y un poco con continuidad, ¿no? Pues estamos ya prácticamente en el minuto 6 de la primera mitad. Recordamos que estamos en el Trofeo Santiago Bernabéu, el 26 de agosto de 1986, en concreto en el primer partido, en la primera semifinal. Entonces se jugaba semifinal y final en la 7ª edición. Hasta la fecha el Real Madrid ha ganado 14 veces este Trofeo Santiago Bernabéu, la última este pasado verano, la última edición, venciéndole 2-0 al Santos con goles de Savio y Munitis, y 2 se han llevado también el Bayern de Múnich y el Milán. Ahí está precisamente Jorge Valdano. Hoy bien diferente ya, pero siempre dentro del Real Madrid. Sí, es cierto que a Valdano se le manifestaría una hepatitis, si no recuerdo mal, sobre diciembre de ese año. Luego no sé si lo comunicó en enero, en febrero terminó comunicando que tenía hepatitis. Indudablemente eso fue un punto de inflexión en su carrera, porque lo obligaría prácticamente a dejar el fútbol, ¿no? Y bueno, él venía de ganar la Copa del Mundo con Argentina, que se había jugado en México, en la que también había estado Butragueño, y bueno, en el que España había hecho un papel yo creo que excelente, ¿no? Solamente cayó eliminada por penalti ante Bélgica, pero bueno, la verdad que España, para lo que nos venía acostumbrado, hizo un papel bastante digno en ese torneo, y este Valdano era el Valdano campeón de la Copa del Mundo, ¿no? Que luego, no es cualquier cosa. Que no es cualquier cosa, además autor del tercer gol frente a los alemanes, ¿no? Y luego pues se pondría enfermo, y la verdad que ya te digo que fue un punto de inflexión en su carrera, porque yo creo que ya no volvía a jugar más, ¿no? Sí, porque este es el partido en el que podríamos decir de que hay un antes, una temporada 85-86, y hay un después, que es el comienzo de la temporada 86-87. Como bien hemos dicho ya, el Real Madrid, que llegaba campeón de Liga, este partido era el actual campeón de Liga, y volvía a jugar después de demasiados años la Copa de Europa, que en aquella época era muy distinta ahora. Tú bien lo conoces, en aquella época era la Copa de Europa algo diferente. Después han venido dos, pero en aquel momento, ¿qué era para vosotros? ¿Cómo concebíais el reto de volver a la Copa de Europa? Estamos hablando de un año, de una época en la que el Madrid llevaba muchísimos años sin conseguir una Copa de Europa. No sé si equivoco la fecha, pero me parece que la última que se había ganado hasta estas dos más cercanas fue en el 66, ¿no? Me parece que fue cuando se ganó el Madrid de los Yeye. Exactamente, ¿no? La sexta Copa de Europa, ¿no? Y, hombre, había yo creo que un déficit histórico, yo creo que bastante serio, ¿no? Era una urgencia del club, una urgencia y casi una necesidad de los aficionados, y es la expectativa que producía volver a jugar la Copa de Europa después, en la que el Madrid se había tirado 2 o 3 años sin ganar la Liga. Pues hombre, yo creo que se concentraron bastantes expectativas, ¿no?, con respecto a... Lo que pasa que en esa época pues indudablemente no hubo suerte, ¿no? Iba a emerger el mejor Milán, yo creo, de todos los tiempos,
y, hombre, las dificultades que el Madrid tuvo en una competición, además, especialmente difíciles, porque entonces se jugaba a eliminatoria ya desde el principio, con lo cual una equivocación te dejaba privado de seguir adelante, ¿no? O sea que yo creo que la ilusión era bastante en esa época. Pues fíjate que en la primera eliminatoria se le dejó fuera al Young Boys 1-0 y 5-0, después se le eliminó también a la Juventus de Turín con un doble 1-0 por penaltis. En la tercera eliminatoria al Real Madrid hablamos de la temporada siguiente, o sea, de la temporada en la que está comenzada ahora mismo con este partido. El Estrella Roja también caería a manos del Real Madrid 4-2 y 2-0, pero en semifinales llegó lo que era la bestia negra entonces del Real Madrid, el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich. Yo jugué 4-1 y 1-0. 4-1 y 1-0. Yo jugué allí, salí de suplente, jugué luego a lo largo de la segunda parte, también jugué en Madrid, pero aquel Bayern era el Bayern de Bremen, era el Bayern de Matthaus, es decir, que tenía un equipo verdaderamente extraordinario. Y por otro lado, pues, Alemania, no solamente para el Madrid, sino para cualquier equipo español, un equipo alemán en los años 80 y poco, era francamente un obstáculo casi insalvable. No sé por qué razón a los equipos alemanes siempre nos dio muy mal a los españoles, cosa que afortunadamente eso ya no ocurre, pero aquel equipo estaba muy bien hecho, muy bien formado, y la verdad es que el partido de ida que se jugó allí en Múnich yo creo que fue decisivo para esta eliminatoria. Y este Real Madrid que va a jugar la temporada 86-87, que hoy en este partido se estrena en el Bernabéu, con esas incorporaciones que antes decíamos, Mino, Puyo en la portería, con la quinta del Buitre ya repleta, bueno, ¿cómo era? Yo lo primero la primera apunte que podía hacer de este equipo y que llama poderosamente la atención, tal y como está configurado, es que es un equipo netamente ofensivo. Yo creo que hoy día no habría ningún entrenador en el mundo que casi se atreviera a poner a estos jugadores. Estamos hablando en el centro del campo, salvo Mitchell, que era un centrocampista nato, es decir, de condiciones específicas para jugar en el centro del campo, pues estamos hablando que Valdano tenía que hacer funciones de centrocampista cuando siempre fue delantero. El propio, y en paz descanse Juanito, pues estaba jugando también de centrocampista. Ya la verdad que los últimos años Juanito ya bajó mucho, ¿no?, en sus posiciones para jugar en posiciones más retrasadas, pero luego estaba Hugo Sánchez, y estaba Butragueño. No, miento, también está Martín Vázquez, es decir, salvo Martín Vázquez y Michel, que eran dos centrocampistas específicos, los demás pues eran prácticamente delanteros, jugaban con 4 delanteros prácticamente natos, ¿no? Y sí, eso pues habla de un equipo muy ofensivo y con un talento, yo creo que, bueno, indiscutible, ¿no? Hoy día, antes lo estamos hablando, lo que había cambiado el fútbol de esta época con respecto a la de ahora, y para mí hay un salto importante en cuanto a la calidad. Yo creo que las plantillas y lo que hay equipos de antes, en lo que se refiere a la calidad técnica y la calidad individual, yo pienso que por metro cuadrado antes había un poco más. Yo creo que se priva otro tipo de condiciones, quizá el fútbol sea mucho más difícil hoy día. La forma física, yo creo que el carácter y la disciplina de los jugadores, el perfil en general ha cambiado muchísimo. Pero yo creo que ante tanto la filosofía de los entrenadores como la paciencia de los aficionados, yo creo que admitían una mayor capacidad de talento en el campo, además coincidiendo en el mismo tiempo, ¿no? Ahora se prima mucho más la fuerza, la capacidad física, menos la técnica. Sí, yo creo, hombre, el jugador español ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo creo que ha tenido un poco que ver también con la mejora del país en general. España es un país que en el 86 no tenía nada que ver con el que es ahora. Teníamos una democracia casi empezando. España, cualquier persona que tenga un poco de memoria se puede dar cuenta el cambio que ha dado este país desde hace 15 años para acá, ¿no? Casi 20 años para acá. El cambio ha sido brutal y yo creo que ese cambio, esa mejora en general del país se ha traducido también en una mejora en el fútbol en particular, ¿no? La gente, yo creo que tiene, como te he dicho, otro temperamento, está mucho mejor entrenado. Yo creo que tienen otra mentalidad y todo eso ha incrementado y ha permitido nuestro reciclaje de Europa, ¿no? Hoy día ver un equipo español en Europa no te da ningún tipo de desconfianza. Antes salías a jugar Italia o Alemania o cualquier otro país y la verdad es que siempre te lo pensabas y pensabas que la cosa siempre podía estar muy complicada, ¿no? Y este es el Madrid en el que ya era el Madrid de la Quinta del Buitre. Ya Sí, los 5, estabais todos. Estábamos todos, porque yo creo que fue el único año que coincidimos todos en el Madrid. Y bueno, el año siguiente que yo también estuve, salvo que luego a mitad de temporada me fui a Zaragoza, ¿no? Pero ese fue el primer año exacto que coincidimos todos en el Madrid, porque nuestro debut fueron siempre a destiempo, ¿no? Los primeros que debutaron fueron fue un partido contra el Murcia, luego debuté yo.
No, miento, luego debutó Butragueño, luego debuté yo y el último que debutó fue Mitchell, ¿no? Y ese era el primer año que coincidimos todos en la misma plantilla en el Madrid. En el Castilla indudablemente habíamos coincidido durante muchísimos partidos porque fue de ahí de donde salimos todos, ¿no? La quinta que luego sería el Real Madrid. ¿Aquello cómo se llevaba en aquel momento? Cinco Bueno, chavales de la cantera que de la noche a la mañana son la base, el fundamento, la forma y todo en el Real La quinta Madrid. del Buitre yo creo que fue una bocanada de aire fresco, ¿no?, a lo que había sido los últimos años el equipo, ¿no? Por una u otra razón había habido unas plantillas pues que sin ser mala, porque no eran malas, pero yo creo que le faltaba un algo, ¿no? Yo creo que ese algo diferente lo puso los jugadores de la quinta del Buitre, ¿no? Era unos jugadores, bueno, yo recuerdo haber jugado en el Castilla partidos, si no recuerdo mal, jugamos contra el Athletic Bilbao, que en ese año de época también estaba muy bien, y llegamos a meter, no sé si 80.000 espectadores, o 70, 80.000 espectadores en un partido del Castilla, que era algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Y se trataba de unos jugadores de un talento indudable, con un perfil además personal, yo creo que también un poco singular. Todos los jugadores tenían una personalidad muy marcada y yo creo que lo que esta generación fue capaz de unar durante una época, yo creo que ha sido también encomiable, ¿no? Pero por lo demás también había excelentes jugadores. Estamos viendo a Hugo Sánchez, que acaba de convertirse en uno de los jugadores más importantes en el Atlético de Madrid en los últimos años y que luego se iba a convertir en uno de los jugadores más importante en el Real Madrid, pero tenemos al mismo Gallego, tenemos a Bullo, tenemos a Chendo, está Camacho, es decir, que hay una serie de jugadores, está el mismo Valdano, aunque ese año ya Valdano, como hemos dicho anteriormente, pues iba a caer enfermo, pero Santillana había en el banquillo. Santillana en el banquillo, ya un Santillana algo ya mayor, que ya salía pues en situaciones de urgencia, pero había un buen equipo y bueno, lo que era la plantilla titular, indiscutiblemente los 11 que jugaban eran jugadores de una calidad extraordinaria, ¿no? Hemos visto algo curioso, por lo menos a mí me ha llamado la atención. Ha habido un encontronazo ahí con Camacho, que ha sido falta clarísima, por cierto, que no ha pitado el colegiado portugués, Fernández Correira, pero se seguía jugando. No se ha echado el balón lejos, no se ha echado el balón fuera, y eso el Real Madrid seguía jugando a pesar de que estaba Camacho, pues Antonio Camacho en el terreno de juego. Se habría despistado porque un partido amistoso tampoco... Hay un detalle que a mí siempre que veo estos partidos me llama la atención, es un detalle un tanto frívolo, pero me fijo en la ropa. Una de las cosas que más cambiado en el fútbol, Lo que más llama la atención a todo el mundo. Lo que más llama la atención es la ropa. O sea, ese tipo de pantalones tan cortos, hoy día casi parece antiestético, ¿no? Luego esas camisetas tan ajustadas, tal. A mí siempre es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Incluso los números de los jugadores rumanos son verdaderamente grandes, ¿no? Casi gigantescos, ¿no? Y eso es una de las cosas que más ha envejecido, ¿no? Es decir, la moda en los últimos años ha llevado el fútbol a una imagen totalmente diferente que incluso hace que los jugadores parezcan alguien totalmente distinto, ¿no? Una cosa, hablas tú de los números del Steaua, uno que tiene el placer de narrar partidos de vez en cuando, se echan de menos que sean de ese tamaño, ¿eh? Sí, porque ahora a veces suele ser habitual que no se nota, no se ve. A puntos esperpénticos, ¿no? Y a veces los diseñadores o incluso los responsables de vestir a los equipos pues con un afán un poco, yo creo que un tanto ridículo de hacerse los originales, pues a veces privan al número de su verdadera y su única función, ¿no? Que es reconocer al jugador que en ese momento lleva la pelota, ¿no? Entonces eso tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero no, los números del Steaua están hechos son perfectos para cegaturrios, ¿no? Es decir, incluso yo que de lejos veo bastante regular, soy capaz de ver esos números sin ningún tipo de problema. Hablábamos antes, Miguel, de la velocidad. Ahora se juega con mucha más velocidad. Ahora sí, tampoco lo ha hecho lento el Real Madrid. Una cosa, Óscar, me estoy sorprendiendo de la velocidad. Ahora no lo ha hecho nada lento el Madrid. Estábamos hablando que el fútbol ha cambiado mucho, ¿no? Pero me estoy dando cuenta que ahí la velocidad es como mucho más razonable, ¿no? Yo una de las cosas que más me choca del fútbol actual es que hay una velocidad sin inteligencia, ¿no? Y eso es lo que a veces impide al espectador gozar de verdaderos partidos, ¿no? Por poner un ejemplo, uno de los equipos quizás más italianizados que tenemos en la Liga Española y que además hace de la carrera y de la presión una de sus predicamentos fundamentales, que es el Valencia. El otro día lo pudimos ver, ¿no? con el partido contra el Mallorca. En la primera parte, cuando se encuentran físicamente fuertes, son incapaces de dar 2 pases seguidos. Solamente empiezan a jugar bien cuando se cansan. Lo cual me lleva a pensar pues, lo que decía Cruyff a veces cuando su equipo jugaba mal, ¿no? El famoso Dream Team, ¿no?
que le decían que su equipo había perdido, pero que habían corrido como nunca, y decía que bueno, que ese era precisamente el error que habían tenido, que habían corrido demasiado. El fútbol está para que corra la pelota fundamentalmente, ¿no? Y luego, aunque corra el hombre cuando no quede más remedio, ¿no? Y yo estoy viendo aquí que se corre, quizás no exista la presión que existía antes, también estamos hablando de un partido amistoso, no hay que olvidarlo. Pero bueno, pero la verdad es que la velocidad no tiene mucho que envidiar a la que hay hoy día, ¿eh? Es decir, que para mí la impresión es más positiva de la que podía sospechar en un principio, ¿no? Pues nos acercamos ya al minuto 20 de esta primera parte, sin goles por el momento, aunque habrá, y habrá bastantes, por cierto. Y muchos los hará el Real Madrid. Hablabas antes del centro del campo de este Real Madrid, hablabas de hombres con una calidad impresionante, pero es que incluso atrás, porque ese 10 a la espalda, que jugaba ahora ya muy retrasado, una figura, no la tocaba mal precisamente. Una figura clásica que hoy día además se tiene totalmente marginado y olvidado. Es decir, hoy día los dos centrales suelen ser dos centrales fundamentalmente defensivos, ¿eh? Ante la figura del libre, es decir, Camacho representa lo que sería el clásico libre de toda la vida, ¿no? Qué golazo. Pues gol. Llegó el primero. Qué golazo. No recordaba yo el gol, pero ha sido un auténtico golazo. Esa es una de las cosas que tenía estos jugadores, ¿no? Tenían una capacidad para improvisar y un talento natural que luego se escapaba a cualquier previsión, ¿no? Yo creo que por eso este equipo yo creo que maravillaba, ¿no? Hemos visto una jugada clásica de un desmarque de Butragueño, el recorte no puede ser mejor, y luego esa manera de templar la pelota esperando a la llegada de Mitchell, ¿no? Que además curiosamente estaba entrando por el centro, ¿no? Bueno, cuando Mitchell luego sería uno de los interiores derechas, yo creo que más afortunado que ha habido en la historia del Real Madrid, ¿no? Aunque Mitchell en sus inicios, yo cuando llegué a la Ciudad Deportiva en el 79 80, Mitchell era un extraordinario centrocampista por el centro, era un organizador porque le pegaba bien con las dos pelotas, tenía un desplazamiento largo, yo creo que bastante bueno, y luego su jugador pues muy inteligente para organizar el juego. Luego circunstancias de la vida pues lo llevaron a jugar y a ubicarse en la derecha, y ahí fue donde destacó muchísimo, ¿no? Pero esa entrada tampoco era tan infrecuente en un jugador, además que se sumaba muy bien al ataque sin balón. El balón de Butragueño con el recorte es de los que, sí, bueno, la verdad, sí, ahora se ven pocos. Esas cosas tenía Butragueño que no la tenía ningún otro jugador, ¿no? A Butragueño la analizabas individualmente dato por dato y te podía llegar a sorprender, pues porque decía, no es posible, o sea, no le pegaba muy a la pelota, no era especialmente rápido, no era especialmente fuerte, y sin embargo, juntando todas las cosas, hacía un jugador genial, ¿no? Yo creo que eso es un prodigio. Bueno, pues estábamos delante de un jugador de un talento innato, genial, natural, que le salía por sí mismo, y que, ya te digo, nadie podía explicarse de dónde salía tantas facultades en un cuerpo que en principio y mirado objetivamente no daba para mucho, pero sin embargo luego pues hacía esas cosas imaginativas en el área. Él era capaz de pararse y de suspender la mirada de los espectadores durante 3-4 segundos, y luego pues no tener ningún empacho, pues eso, en esperar el momento oportuno para pasárselo a un compañero, y la verdad que eso, hacerlo nunca ha sido fácil, ni siquiera en el fútbol de esa época, ni en el anterior, hoy día muchísimo menos, porque hoy muerde todavía mucho más, pero hacerlo además en el Bernabéu, cuando él empezó a hacerlo tan joven, la verdad que eso era no más que el anuncio de que estábamos delante de un jugador que iba a marcar una época en la historia del Madrid, ¿no? Os complementabais bien en la Quinta del Buitre. A mí me da la sensación de que erais 5, no erais ninguno igual, tampoco erais muy diferentes, era el complemento para hacer, pues eso, un Real Madrid de los... Yo no sé si el de Di Stéfano, porque no lo vi, pero por lo menos el que yo he visto el mejor hasta ahora. Hombre, sí, personalmente yo creo que somos bastante distintos, ¿no? Hasta que yo los conozco a todos, yo creo que somos bastante diferentes. Mitchell de una manera, butragueños, todos somos distintos, ¿no? Yo creo que nuestra evolución también nos ha llevado por camino diferente, más allá de que algunos coincidan por el hecho de que viven en Madrid, ellos han estado mucho más en el Madrid que lo que yo estuve. Pero yo creo que lo que nos unía sobre todo era una manera idéntica o muy parecida de sentir el fútbol, ¿no? Yo creo que los grandes equipos se forman normalmente cuando coinciden en una misma época jugadores que son capaces de hablar el mismo lenguaje futbolístico. Y yo creo que era lo que a esa generación le hacía un poco especial, ¿no? Que podían tener diferencias personales, cada uno ser de su padre y de su madre, pero a la hora de jugar a fútbol ahí parecían que habían nacido todos del mismo brote y de la misma raíz, ¿no? Y yo creo que esa era una de las razones de que esta generación marcase un estilo propio y se le pudiera identificar por allí donde fuera, ¿no? Hay gente que dice que hubo en fútbol español antes de la Quinta y después de la Quinta. ¿Es para tanto? Bueno, quizás ya sabes que cuando la gente se pone a analizar los hechos y los fenómenos, no solamente el fútbol, sino en cualquier aspecto de la vida, pues se tiende a exagerar, ¿no? Pero para bien o para mal, se quiera o no se quiera, yo creo que la aparición, la irrupción de la Quinta del Buitre en la historia de Madrid
marca un punto de inflexión. Yo creo que futbolísticamente podremos hablar de lo que era la liquidación, de lo que era la generación o la herencia de la historia que había capitaneado Di Stéfano durante muchísimos años, a darle un matiz totalmente moderno, ¿no? Es decir, yo creo que la Quinta del Buitre lo que representa sobre todo es la incorporación del fútbol de Madrid a la modernidad, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues tendría sus más y sus menos, sus altas y sus bajas, pero yo creo que el sello del Madrid fue otro totalmente diferente, ¿no? Es decir, yo creo que fue, como ya te he dicho, un punto de quiebra con respecto a lo que había sido una tradición determinada y el comienzo de otra totalmente distinta. Pues yo no sé si hemos visto el primer disparo del Steaua, Sí. ha disparado Balin. Estamos ya en el 25 y creo que es la primera vez que se acerca. Ese Steaua me da la sensación que estaba de celebración después de haber ganado la Copa de Europa y que no había venido precisamente al Bernabéu a hacer grandes gestas. Yo estaría, me imagino, que era muy satisfecho con haberlo hecho en su momento, pero no, y luego pues no se le está viendo desde luego la intensidad que se le podía suponer a un equipo que, bueno, pues que acababa de ser campeón de Europa, ¿no? Y ante el Barcelona, lo cual también en el Bernabéu en aquel momento supongo que tendría su partido especial por muchas cosas. Se estrena la temporada, se ve a los nuevos fichajes, como suele siempre ser habitual en el Bernabéu, y además llega y se le gana a quien había derrotado al Barça. Sí, bueno, el partido yo creo que se prestaba al morbo, ¿no? Y no sé hasta qué punto. No lo creo. Yo creo que el criterio al traer esta agua sería sencillamente pues, por darle un glamour al torneo, ¿no? Trayendo al campeón de Europa. No creo que hubiera muchas intenciones morbosas en traer a un equipo que había ganado al Barcelona en la final de la Copa de Europa y procurar ganarle tú, porque tampoco es que las victorias surjan por transferencia, es decir, porque el Madrid le ganase al Steaua no se iba a convertir de repente en el campeón de Europa, ni mucho menos, ¿no? Pues de momento ha hecho muy poquito el Steaua, el Real Madrid ya ha marcado, lo hizo hoy en un golazo sensacional Michel. Ahí está Jorge Valdano tratando de entrar en el área, tiene una posición bastante de todas atrasada. maneras, es curioso ver a Valdano en este partido porque da la sensación, pues yo te digo que yo creo que fue en enero, febrero más o menos cuando comunicó, cuando hizo público que, bueno, pues que estaba enfermo y que tenía que parar de jugar. Pero a mí esa flaqueza es muy sospechosa, es decir, es posible que incluso ya entonces pudiera tener, ¿no?, algún principio de la enfermedad, ¿no? Porque se le ve especialmente débil, yo diría la palabra, se le ve débil, ¿no? Cuando encara a un jugador, cuando se hace un regate, se ve que luego le falta continuidad y esa continuidad es de la fuerza, ¿no? Y ahora estamos viendo los famosos centros de Michel, que ahora no ha sido tal, pero bueno. Pero que esa jugada luego la iba a repetir mucho y ciertamente le iba a dar muchísimo rendimiento al Real Madrid, ¿no? Conocer los centros de Michel desde la derecha, ¿no? Poquitos jugadores. Luego, con la incorporación de Gordillo, el Madrid iba a formar uno de los centrocampos, yo creo que más equilibrado y más inteligente que había, ¿no? Pero faltó lo que faltó. Sí, ese es el lunar de este equipo, ¿no? Y por mucho que se quiera vestir a la novia, ese zarcillo no se puede, como dicen en mi pueblo, ese zarcillo no se lo pueden poner, ¿no? Es cierto que no se puede poner el título de haber ganado la Copa de Europa. Bueno, le ha tocado a unas generaciones más jóvenes, le ha tocado en este momento. Tampoco se puede elegir muy bien, ¿no? Y ya lo hemos dicho antes, ¿no? Yo creo que una de las desgracias que tuvo el Madrid de esa época fue coincidir pues, con un Bayern de Múnich extraordinario, con un Oporto extraordinario, porque si no me acuerdo mal, ese año ganó la Copa de Europa el Oporto, 2-1 a un Bayern de Bayern de Múnich. Es decir, y luego pues saldría el Milán, que es que de poco más se puede hacer, ¿no? El Milán yo creo que era el mejor equipo del mundo sin lugar a dudas y tuvo una hegemonía pues prácticamente durante 6, 7, 8 años, ¿no? Es decir, que tampoco hubo suerte en ese sentido, porque a veces no solamente basta ser bueno, ¿no? Sino hace falta además ser bueno en un momento en que no haya nadie mejor que tú, ¿no? Entonces, la verdad que tiene muy poca posibilidad de hacer algo más, ¿no? Aquel duelo de tantos años Real Madrid-Milán, que la verdad ganó el Milán, aunque nos pese, fue también el duelo de dos generaciones, quizá. La quinta del Vitre por una parte y por la otra la quinta de los holandeses, Rijkaard, Basten, Gullit, además Maldini, Donadoni, Ancelotti. Bueno, es que el Milán aquel lo tenía todo. Rebosaba calidad y talento por todos los costados, ¿no? Ya desde atrás, que estaba Tassotti y la derecha estaba Maldini, estaba el gran Baresi, Costa Curta.
El centrocampo tenía jugadores extraordinarios como Donadoni, tenían a Ancelotti, tenía pues a Ricard, tenía a Van Basten, tenía a Bulli, es que tenían jugadores verdaderamente extraordinarios. Es que yo no sé si mira hombre por hombre y la imagen que proyecta todos a la vez, podemos hablar de un equipo mejor, qué sé yo, sinceramente, ¿no? Ni siquiera, si me apuras, este Madrid de la Quinta del Buitre, que era un extraordinario equipo, luego llegó a tener, mejoró mucho más, pues ya te digo, con la entrada de Gordillo, ahí falta también Sanchís, estoy viendo, es decir, que era un extraordinario equipo, con Hugo Sánchez, con Butragueño. Sin embargo, quizás aquel equipo, yo creo que estaba algunos años por delante en cuanto a su concepción colectiva, ¿no? Yo creo que este Madrid era todavía un Madrid que jugaba mucho por el talento personal, y aquel Milán, aparte del talento personal, yo creo que tenía también la imagen, la contundencia y sobre todo la solvencia que te da ya jugar con un rigor táctico, un rigor disciplinario y técnico que yo creo que en ese sentido estaba un poco por delante de nosotros. Eso te iba a decir, quizá nos sacaban entonces los italianos bastante ventaja por la táctica, ¿no? Por la forma de concebir el fútbol también desde el banquillo, mucha pizarra. Entonces aquí en España supongo que se jugaría mucho más lo que tú hablabas, por el talento. Ese terreno que ahora hemos ganado es quizá también lo que nos haya ayudado a ponernos a su altura o superior. No, yo creo que indudablemente, ¿no? Es decir, lo que ha sido la impregnación del sentido táctico del jugador español en los últimos años, yo creo que ha marcado dos cosas. Una positiva y quizás una negativa, ¿no? La positiva es que los equipos españoles se han cobrado y han ganado en competitividad y en capacidad de resolución y en contundencia, ¿no? Se nota perfectamente cuando los equipos salen a jugar por Europa. Hoy día ya no hay tanta diferencia. Incluso si hay alguna diferencia es a nuestro favor. Pero, sin embargo, yo creo que también ha permitido que el fútbol se convierta a veces en verdaderos tostones. Yo, como sabes, hago de comentarista y tengo que ver muchos partidos, y la verdad, para ver hoy día un partido completo bien jugado no es fácil, ¿no? Es decir, incluso el Madrid actual, que es un equipo extraordinario y que la verdad que está jugando bastante bien, si lo comparamos con el año pasado, por ejemplo, pues le cuesta muchas veces mantener la misma continuidad de juego durante todo un partido, ¿no? Es difícil hoy día. Por eso la gente muchas veces dice tal, pero es que es francamente complicado mantener 90 minutos, ya 90 minutos, sino 45, 50 minutos de un juego, a veces es muy difícil, se tiene que dar muchas circunstancias. Y el último partido del Barcelona contra el Athletic, que fue un caso muy concreto, el Barcelona hacía muchísimo tiempo. Sí, pero Ahora, entonces había dos, ahora ya no hay solamente dos. Ahora se está volviendo un poco, yo creo que eso ha sido un mareo de verano, ¿no? Porque ahora estamos volviendo a lo mismo. Pero tú hablabas de igualdad, pero yo el problema que le he visto a la igualdad de los últimos tiempos es que ha sido una igualdad por abajo. Es decir, los equipos han subido, pero los equipos modestos han subido, pero los equipos grandes en general han bajado. Ha habido una coincidencia, se han recortado las diferencias, pero indudablemente en un escalón inferior. Yo creo que para el bien del fútbol hubiese sido mucho más conveniente, y estaríamos hablando de un mejor juego, si los equipos grandes se hubieran mantenido y los demás hubieran subido, ¿no? Pero el problema es que muchos equipos grandes han rebajado un poco su nivel de juego, ¿no? Y ha habido una coincidencia que no ha sido muy favorable para el buen juego, ¿no? Seguimos viendo el partido entre las semifinales del Trofeo Santiago Bernabéu del año 86. Va ganando ya el Real Madrid 1-0, gol de Michel, ante el entonces campeón de Europa de este agua, que dicho sea de paso, Miguel, no se le está viendo nada. No se le está viendo nada. Se ve que, hombre, que hay calidad, se ve que tiene sentido del juego. Fíjate, Velodici me está sorprendiendo, porque yo pensaba que cuando vino el Valencia su ritmo era lento en razón de su edad, pero me estoy dando cuenta que no, que es en razón de su propio temperamento, porque la verdad que de momento lo he visto jugar muy bien, porque la verdad que era un libre elegante, que manejaba las dos piernas muy bien, pero no era un jugador especialmente fogoso ni nada por el estilo, pero no era por la edad, ¿no? Era sencillamente pues porque era su estilo. De todas maneras, antes estábamos hablando de jugar bien y jugar mal. Si te das cuenta, fíjate, el Madrid tenía un central como Mino y un libre de la calidad de Gallego, que había sido toda su vida centrocampista y organizador. Es decir, estaba jugando de libre, con lo cual eso te da unas posibilidades para salir con la pelota que no te la da hoy día los dos centrales, que normalmente son de carácter defensivo. Y otras razones. Normalmente en el centrocampo de los equipos de estas épocas
generalmente había un organizador, pero un jugador de un talento innato, ¿no? Para jugar ahí, además con unas condiciones técnicas extraordinarias, ¿no? Ahí tenemos a Martín Vázquez, tenemos a Michel, el mismo Juanito podía jugar. Y sin embargo, hoy normalmente, tal como están jugando los equipos, que en general juegan con 4 defensas, juegan con 2 centrocampistas defensivos, 3 medias punta y 1, ¿no? El mismo Madrid juega así, ¿no? Bueno, pues normalmente los 2 centrocampistas defensivos suelen ser jugadores de corte eminente defensivo. Sí, lo que se llaman los 2 pivotes. Los 2 pivotes, los famosos 2 pivotes, en casi todos los equipos son de tendencia o de intención defensiva. Son 2 jugadores que intentan equilibrar, porque normalmente los equipos se parten, ¿no? Si juegan gente muy ofensiva por delante de esos 2, pues indudablemente lo que es el trabajo defensivo se resiente mucho, porque el jugador ofensivo no va a defender lo mismo que un jugador que esté acostumbrado a jugar en el centrocampo. Y esos 2 jugadores, claro, son fundamentales porque la salida de la pelota muchas veces se hace por ahí, ¿no? Y dependiendo un poco de las luces de los jugadores que juegan en esas posiciones, pues va a también depender mucho del juego de los equipos. Y generalmente los equipos hoy día juegan sin un libre que pueda sacar la pelota. El Madrid no, porque el Madrid por fortuna tiene a Hierro. Pero muchos equipos juegan 2 centrales que tienen muchas dificultades o que no tienen esas condiciones para sacar bien jugada la pelota de atrás. Y tampoco tiene a un centrocampista por el centro que esté acostumbrado y que tenga virtudes pues, para organizar el juego de equipo, ¿no? Y ahí sí lo estamos viendo, aquí sí lo estamos viendo. Va a poner el balón en juego Chendo, minuto 35 ya de la primera mitad. Se mantiene el resultado tras el gol de Michel 1-0, bajó el balón Magiaru. Pero este agua le está costando muchísimo llegar arriba, bueno, no ha llegado prácticamente arriba, le está costando muchísimo sobrepasar el centro del campo, que también, a pesar de todo lo que está diciendo Miguel Pardeza, de su calidad ofensiva, está cerrando sensacionalmente las salidas del Steaua a la velocidad de Balin. Era rapidísimo, Balin, un jugador bastante bueno, muy rápido, muy profundo además. Y luego hizo una buena temporada en el Burgos, ¿no? Era un jugador con mucha movilidad, se movía por todo el frente de la delantera y era uno de los jugadores más importantes de este equipo. De todas formas, este equipo, por aquello que hablábamos antes, por la política, las formas de cambiar el mundo, menos mal, no sé si decir que era un equipo un tanto fantasma, porque en muy poquito tiempo el que pudo se fue. Sí, bueno, pero yo creo que era un poco el destino de todos los jugadores que jugaban por ahí, ¿no? Es decir, las condiciones económicas que le podían ofrecer en la Europa del Oeste no tenían nada que ver con las condiciones que pudieran tener allí, incluso, bueno, tratándose de jugadores especialmente mimados y siendo estrellas, ¿no? Que me imagino que tendrían sueldos muy superiores a los que podía tener cualquier otro tipo de deportista, porque estos equipos además se hacían de embajadores del régimen, ¿no? Eran auténticos embajadores del régimen y bueno, pues le interesaba a su responsable tenerlo en las mejores condiciones posibles, pero no se podía comparar las condiciones que le podía ofrecer un equipo español, un equipo italiano, un equipo inglés, ¿no? Entonces es lógico como profesionales cuando tuvieran oportunidad pues intentará buscarse una salida para mejorar, ¿no? El árbitro que está llamando la atención a Boloni, y hemos visto que Hugo Sánchez ni en un amistoso se lo toma con tranquilidad. Le ha pedido disculpas Boloni, pero Hugo Sánchez no ha esperado. Bueno, Hugo Sánchez siempre tenía intensidad incluso en el amistoso. Hugo Sánchez siempre jugaba 2 partidos, ¿no? Uno era el puramente futbolístico, cuando tenía que intervenir sin balón o con balón, y el otro era el que jugaba permanentemente con los contrarios. Era un jugador que siempre estaba hablando, diciendo no sé qué, intentando poner nervioso a aquel jugador. Una táctica que siempre la empleó, por eso yo creo que siempre tuvo tanta dificultad. Siempre tenía esos ramalazos un tanto insolentes, ¿no? Un tanto insolente, que bueno, que a algunos le hacía desesperar, a otros los ponía nerviosos, pero era siempre sabía lo que hacía. Es un jugador muy frío, muy frío, muy frío, muy calculador. Yo no he visto un delantero centro. A pesar de parecer tan efusivo, tan No, caliente. era algo totalmente premeditado. Te quiero decir que él sabía perfectamente lo que hacía y cuándo lo hacía. Esa salida de tono de Hugo no respondía nunca a un calentón por el hecho de tener las pulsaciones a 180 o porque en un momento dado pues te ha venido una nube y te ha ofuscado. No, lo suyo yo creo que era una táctica de juego. Por eso digo que yo creo que hacía 2 partidos, ¿no? Era una táctica de intimidación, de demoralización, de intentar poner nerviosos a los centrales, y la verdad es que de eso mismo le sacaba un rendimiento bárbaro, ¿no? Más allá de que, bueno, pues que hubiera, como de hecho hubo, muchos defensas que no entendían y tenían un concepto pues no muy favorable, ¿no? Hacia él, ¿no? Pero
él es algo que lo empleó siempre y estaba incluso, ya te digo, formaba parte de su canon y de su catecismo a la hora de jugar y de ponerse en campo de fútbol. Hemos visto un toque de otro futbolista genial, a ver si podemos recuperarlo en apenas un minuto. El saque de falta con el exterior del pie derecho de Juanito. Me ha llamado la atención. Algún seguro que lo vamos a poder ver porque merece la pena, la verdad. Por lo menos a mí me ha llamado la atención de una forma especial de tocar. Es un toque que, mira... Por ejemplo, bueno, Juanito es que lo utilizaba magistralmente. O sea, yo creo que Juanito tenía el mejor exterior del fútbol español. Luego vendría... Bueno, luego vendría no. Yo estaba... Anteriormente había estado Cruyff, que la había popularizado bastante. Hubo otro jugador que le sacaba, incluso hacía algo sorprendente, otro jugador. Cunningham sacaba los córners con el exterior, y yo eso no lo he visto nunca a nadie. O sea, sacaba los córners con el exterior. Lo que pasa es que el exterior era un toque, bueno, pues que yo me acuerdo cuando empezaba a jugar al fútbol, todos los entrenadores te decía que no había que darle con el exterior. Y lleva razón porque generalmente con el exterior se tiene mucha menos precisión que con el interior, ¿no? Y era un toque que se consideraba un poco frívolo. Ahí lo vemos. Pero era absolutamente magistral, lo estoy viendo. Hacía tiempo que no lo veía y hoy día eso no se le ocurriría hacerlo absolutamente a nadie. Un jugador que también lo haría luego sería Martín Vázquez. Martín Vázquez también es un jugador que empleaba bastante el exterior. Pero la verdad que Juanito ese toque lo tenía, pero auténticamente dominado. Y yo creo que me era marca de la casa. Sí. Era entonces en este Real Madrid, Juanito, esa figura siempre mítica que nunca sabemos los que no hemos entrado en un vestuario si existe o no, del capitán de verdad, el jefe, el que manda. Bueno, Juanito tenía un genio natural. Hombre, era un jugador del pueblo. Yo creo que tenía una repercusión grande, ¿no? Yo creo que en el aficionado, pues porque tenía una forma de ser, creo que contagiosa. Era un tipo muy positivo. Y era un hombre de otra generación, ¿no? Pero era un hombre escuchado, era un hombre respetado, porque al margen de muchas otras cosas y de su forma de ser, que a veces, bueno, hacía algún que otro, cometía algún que otro tropezón, ¿no? Pero era un jugador de una bondad extraordinaria y sobre todo era un extraordinario jugador. Yo creo que lo que más se respeta en el fútbol, entre los futbolistas, es que alguien sea bueno. Yo creo que no hay más autoridad que un compañero mira a otro y se dé cuenta que sabe jugar al fútbol, ¿no? Yo creo que el respeto primero hay que ganarlo por ahí y luego hay que ganárselo también con tu forma de ser y sobre todo intentando ser ecuánime, intentando ser justo, intentando ser buen compañero, pero que en esa época yo creo que lo eran todo, como en general lo suelen ser en la plantilla, ¿no? Independientemente de que en algún momento pueda haber algún roce o pueda haber alguna diferencia, porque eso ocurre incluso en las mejores familias. Entonces en aquella época quizás estuviera ya Camacho como uno de esos pilares de la plantilla, ¿no? También Camacho era capitán en todos los sentidos. Camacho tiene una personalidad casi invasora, ¿no? Su forma de ser, un hombre de pocas palabras, pero de una rectitud yo creo que extraordinaria, ¿no? Era una leyenda viva del Real Madrid, lleva muchísimos años. Era un jugador además que había conectado con muchísimas generaciones, porque cuando empezó Camacho, pues bueno, este Madrid no tenía nada que ver con aquel, ¿no? Y él es un hombre que fue capaz de prolongar su carrera profesional con varias generaciones, ¿no? Un jugador mítico, no solamente por sus condiciones como futbolista, ¿no? Sino, como ya te he dicho, por el peso que se hacía sentir en cualquier plantilla, ¿no? Pues nos quedan tan solo 2 minutos y medio para alcanzar el descanso de este encuentro amistoso, que lo está teniendo todo de amistoso por el momento, porque tan solo está jugando el Real Madrid contra un amigo, que es el Steaua de Bucarest y que era entonces el campeón del mundo. Marcó Mitchell, allá por el minuto 20 de la primera mitad. Una jugada sensacional de Butragueño. Sí, la verdad que el ritmo de los rumanos, no diría ni trote borriquero, es casi trote de ganso, ¿no? Ni de pretemporada. No, ni de pretemporada. Pero yo te digo que es casi normal, porque es un equipo que había sido campeón. Al fin y al cabo no deja de ser un partido amistoso, ¿no? Y no se le ve, ¿no? No se le ve. El Madrid, las exigencias eran mayores porque esta era que no su presentación y las ganas de agradar. Mira. Además que vaya jugada con 2 toques de tacón. Sí. También de 2. Había talentos raudales en ese equipo y la facilidad para salir con la pelota dominada desde atrás y luego para improvisar cualquier jugada peligrosa en los metros finales eran grandísimas, ¿no? Piturca,
acaba de poner en apuros, Delantero por centro, decirlo de alguna sí. manera, a Bullo, Sí, que no le habíamos delantero visto. centro, sí. Estaba debutando quizá en el Bernabéu, que era uno de los 2 fichajes esa temporada del Real Madrid. Paco Bullo y Mino, los 2 refuerzos, además de Miguel Pardeza, que llegaba, había estado cedido en el Zaragoza, recordemos. Y era la vuelta también de nuevo al reto. Siempre que se está en el Real Madrid, más cuando se ha estado una temporada cedido, la vuelta es del reto, aquí me quedo, aquí me hago sitio. Hombre, la intención indudablemente era quedarse, ¿no? Que el Madrid había sido mi casa. Yo en Madrid llegué con 14 años, futbolísticamente eché los dientes aquí, es decir, que, digamos que era mi casa y fue mi casa durante toda la vida, ¿no? Luego me fui al Zaragoza y la verdad es que el Zaragoza ha sido mi segunda casa y con el tiempo casi ha sido la primera, pues porque no se puede olvidar que me he tirado 10 años allí como profesional, ¿no? Pero mi intención era quedarme en el Real Madrid. Lo que pasa que, bueno, yo creo que tuve un problema, yo entré a destiempo. Yo cuando ya volví a Real Madrid me encontré con un butragueño totalmente afianzado, me encontré con Hugo Sánchez totalmente afianzado, es decir, que mis posibilidades de jugar eran bastante pobres, esa es la verdad. Yo estuve un año viendo qué posibilidades tenía, jugué partidos, porque la verdad es que ese año jugué bastante partidos, metí goles, y al año siguiente pues empecé a darme cuenta que, bueno, que mis posibilidades de jugar eran mínimas, ¿no? Y ahí fue donde yo ya me planteé en mi futuro, ¿no? Porque yo siempre consideré que, aparte de ganar dinero, el fútbol también está para jugarlo, ¿no? Porque para ganar dinero uno siempre tiene toda la vida por delante, pero para jugar, por razones obvias, solo tienes hasta los 30 y tantos, ¿no? Y yo me planteé qué quería hacer, ¿no? Y bueno, pues como también el Zaragoza estaba muy interesado, yo había sido muy feliz allí, había conseguido la Copa del Rey, pues con gran dolor de mi corazón, porque la salida nunca es fácil. Como ya te he dicho, yo me hice hombrecito en Madrid, en el Madrid, pero tuve que decidir pues buscarme otro sitio donde pudiera jugar y donde, aparte de ganar dinero, también tuviera la posibilidad de realizarme futbolísticamente, ¿no? No quería quedarme con la frustración de haber sido un digno suplente de 2 jugadores extraordinarios, ¿no? Como insustituibles, como Butragueño y como Sánchez, ¿no? Pero a mí me interesaba y me importaba mucho más jugar. Vamos, que lograste las 2 cosas. Jugar al fútbol y ganar dinero. Sí, bueno, pues yo no me puedo quejar. Indudablemente no, entonces no se ganaba las cantidades dantescas de hoy día, ¿no? Eso es una queja siempre de los futbolistas retirados, que siempre te lo dirán, pero el salto de hace 2 años para acá yo creo que no tiene nada que ver, ha roto toda la frontera, porque siempre se ha ganado más que anteriormente, ¿no? El nivel de vida era otro y el aumento salarial siempre ha sido progresivo, pero ahora eso es una cosa totalmente diferente, la gente televisión